La historia de Nimrod suele mencionarse como un episodio antiguo, pero también funciona como una reflexión sobre la ambición humana cuando se desconecta de cualquier sentido trascendente. Después del diluvio, la humanidad inició un nuevo ciclo con recursos limitados y una memoria reciente del juicio divino. Sin embargo, el comportamiento de las generaciones posteriores mostró que el aprendizaje no siempre acompaña a la experiencia. En ese contexto surgió Nimrod, reconocido por su capacidad para influir, liderar y movilizar a comunidades enteras. Su figura destaca porque entendió la vulnerabilidad humana y la convirtió en una oportunidad para ejercer dominio sobre otros. Esto plantea una pregunta relevante. ¿Qué sucede cuando alguien utiliza sus talentos para construir poder en lugar de construir propósito? El crecimiento de Nimrod comenzó con habilidades prácticas: cazar, sobrevivir, organizar y enseñar a otros cómo protegerse. Este tipo de liderazgo nace de una observación simple. Cuando las personas sienten miedo, tienden a buscar guía en quien muestre seguridad. Ese fenómeno, estudiado en psicología social, explica por qué figuras fuertes emergen naturalmente en tiempos de incertidumbre. Nimrod aprovechó ese impulso colectivo y lo transformó en un modelo jerárquico, donde cada decisión dependía de su autoridad. La organización comunitaria, que inicialmente surgió como respuesta lógica al peligro, terminó convirtiéndose en una estructura que desplazaba a Dios para colocar en su lugar la voluntad humana. La idea de construir ciudades cambió la dinámica de la época. Antes de eso, la vida era nómada, flexible y dependiente del entorno. La propuesta de establecer asentamientos estables ofrecía seguridad, pero también implicaba un cambio profundo: la centralización del poder. Nimrod comprendió que un espacio fijo podía convertirse en el núcleo de un proyecto mayor. Por eso impulsó la edificación de Babel, una ciudad que pretendía convertirse en símbolo de unidad, avance y autonomía humana. El desafío implícito era evidente: demostrar que el hombre podía sostenerse sin una guía espiritual. Este tipo de pensamiento aún aparece en la actualidad, cuando se confunde progreso con autosuficiencia absoluta. El siguiente paso fue el Plan de la Torre. Para la población, esta estructura representaba una oportunidad para dejar huella, alcanzar reconocimiento y superar los límites impuestos por la historia anterior. La construcción no solo requería trabajo físico, también exigía organización técnica, nuevas herramientas y un sistema de coordinación colectiva. Ese esfuerzo recuerda a los grandes proyectos de ingeniería modernos, donde miles de personas participan bajo un objetivo compartido. Sin embargo, aquí surgía un dilema ético. ¿Qué ocurre cuando el propósito común se basa en la exaltación del ego colectivo? La respuesta está en el colapso que sigue cuando la intención se desvía del bien común. La torre avanzaba como un símbolo de orgullo y confianza absoluta en la capacidad humana. Cada ladrillo representaba la convicción de que podían llegar tan lejos como quisieran, sin depender de nadie. Ese pensamiento impulsó a la multitud a trabajar sin descanso, aun cuando el desgaste físico y emocional era evidente. La motivación no provenía de un propósito profundo, sino de la búsqueda de grandeza. Este patrón también se observa hoy cuando las metas se basan únicamente en reconocimiento externo. La psicología advierte que este tipo de ambición genera agotamiento y desconexión, porque nunca encuentra un punto de satisfacción real. Babel se convirtió en una ciudad en constante movimiento. Los hornos encendidos día y noche, los talleres improvisados y las rutas de transporte daban forma a un sistema laboral que crecía sin regulación. La productividad se volvió prioridad absoluta. Tanto hombres como mujeres asumieron tareas que mantenían la obra en marcha, desde la fabricación de ladrillos hasta la recolección de agua para los trabajadores. Aunque esta organización parecía eficiente, también revelaba una dinámica problemática. La vida de cada persona se subordinaba al proyecto de un líder. En ese tipo de entorno, la identidad individual se diluye y solo importa cumplir objetivos que otros dictan. La falta de reflexión colectiva permitió que el proyecto avanzara sin cuestionamientos. Nadie se detenía a analizar las consecuencias de levantar una estructura tan imponente. Tampoco se discutía si el propósito final beneficiaba realmente a la comunidad.
Esta ausencia de diálogo suele generar decisiones desequilibradas en cualquier sociedad. Estudios sobre comportamiento grupal muestran que cuando todos comparten la misma idea sin confrontarla, aumentan las posibilidades de cometer errores graves. La torre es un ejemplo de cómo la unanimidad aparente puede ocultar una falta profunda de dirección. Conforme la torre ascendía, también lo hacía la distancia emocional entre la humanidad y su sentido espiritual. La conexión con Dios se debilitaba porque el logro personal ocupaba el lugar central. Este fenómeno es común cuando el logro se convierte en un fin absoluto. La persona comienza a medir su valor únicamente por sus resultados. ¿Qué sucede entonces cuando la meta deja de tener lógica o cuando los recursos se agotan? En Babel, la respuesta fue un quiebre inevitable. La intervención divina no fue un acto arbitrario, sino la respuesta a un peligro mayor. Una humanidad unida por orgullo, no por sabiduría. La confusión de lenguas impidió que continuaran un proyecto que los llevaba a ignorar sus propios límites. Ese momento marcó un punto de inflexión, porque reveló que incluso una sociedad organizada puede perder su rumbo cuando olvida los valores que la sostienen. La ruptura del lenguaje abrió un espacio para la reflexión y obligó a cada grupo a buscar un nuevo camino. La confusión lingüística transformó por completo el ambiente de Babel. Lo que antes era coordinación se convirtió en desconcierto. Las órdenes dejaban de tener sentido porque cada persona interpretaba algo distinto. Este quiebre mostró una verdad esencial. Cuando no existe un puente común para comunicarse, cualquier estructura comienza a desmoronarse. La comunicación es el eje que sostiene comunidades, familias y proyectos. Sin ella, incluso las metas más ambiciosas pierden coherencia. En Babel, ese colapso fue inmediato. El ruido sustituyó al entendimiento y la torre quedó suspendida en un punto donde ya nadie sabía qué debía hacer. El caos reveló la fragilidad del sistema que Nimrod había construido. Su liderazgo dependía de un orden artificial que no consideraba las necesidades reales de las personas. Cuando ese orden se rompió, él ya no podía sostener su autoridad. La reacción de Nimrod refleja lo que ocurre cuando un líder se identifica únicamente con el poder. Al perderlo, también pierde su identidad. Su incapacidad para adaptarse evidenció que su proyecto carecía de un fundamento espiritual y humano. Este patrón aparece en figuras históricas y contemporáneas cuya influencia se desploma cuando desaparecen las condiciones que las mantenían en el centro. Mientras la confusión avanzaba, las emociones se intensificaban. Familias incapaces de comunicarse experimentaban angustia al no poder entenderse. La pérdida del lenguaje no solo afectó la logística, sino también el vínculo afectivo. En terapia familiar se reconoce que la comunicación es el elemento más determinante para mantener relaciones estables. Cuando se interrumpe, se genera distancia emocional incluso entre quienes se aman. Las escenas de Babel reflejan ese fenómeno de forma dramática. Personas intentando hablar sin lograr conexión, malinterpretaciones constantes y vínculos rotos por la incapacidad de expresarse. A pesar del desorden, la dispersión posterior abrió una oportunidad inesperada. Los grupos comenzaron a reunirse según el idioma que podían entender. Ese proceso, al principio caótico, permitió que surgieran nuevas comunidades. Cada grupo se organizó de acuerdo con sus capacidades, su entorno y los recursos que encontraba. En términos antropológicos, este tipo de separación facilita el desarrollo cultural, porque cada comunidad crea soluciones adaptadas a su contexto. La diversidad lingüística se transformó en la base para futuras civilizaciones. La migración repentina llevó a muchos hacia zonas que nunca habían explorado. Algunos siguieron ríos, otros atravesaron desiertos o cruzaron montañas. La necesidad de supervivencia impulsó la creatividad y la colaboración. Este comportamiento coincide con estudios sobre resiliencia humana que indican que las crisis generan innovación cuando un grupo mantiene cohesión interna. La humanidad, ahora dividida, encontró nuevos caminos y reconstruyó su identidad desde el lenguaje. Aunque Babel quedó atrás como ruina, su impacto perduró como un recordatorio de cómo la ambición mal dirigida puede fragmentar a una sociedad y al mismo tiempo abrir la puerta a nuevos comienzos. La caída de Babel recuerda que toda ambición sin equilibrio termina fragmentando lo esencial.
Si este contenido te aportó valor, no olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu comentario, darle like y explorar los próximos videos del canal.